Hola mis queridas seguidoras del canal, bienvenidas a mi espacio. No olviden suscribirse y dejar su like en este video. Hoy les traigo una noticia que está dando mucho de qué hablar. ¿Kerem Bürsin fue invitado al compromiso de Hande Erçel o no? La verdad salió a la luz y aquí se los cuento todo. Kerem Bürsin y Hande Erçel han sido una de las parejas más comentadas del mundo del espectáculo. Aunque su relación terminó hace ya un tiempo, el interés de los medios y del público nunca desapareció. Hace unos días, Hande celebró su compromiso en una ceremonia privada pero llena de glamour. Los rumores comenzaron a correr rápidamente. ¿Kerem estaba en la lista de invitados? ¿O fue completamente ignorado? Una fuente cercana al evento afirmó: Hande quería una ceremonia íntima, rodeada solo de las personas más importantes en su vida actual. Esto encendió la duda sobre si su expareja, con quien compartió tantos momentos, tendría un lugar en la celebración. La prensa comenzó a especular y las redes sociales explotaron con comentarios. Una seguidora escribió: si Kerem no fue invitado, eso confirma que la distancia entre ellos es total. Otra, en cambio, opinó: sería raro que no lo invitara, después de todo lo que vivieron juntos. Lo más sorprendente es que en medio de todo este revuelo, Kerem fue visto en Estambul la misma noche del compromiso. Vestía de manera relajada, sin señales de haber asistido a un evento formal. Cuando los reporteros le preguntaron directamente si había sido invitado, él respondió con una sonrisa enigmática: prefiero no hablar de eso, pero le deseo toda la felicidad del mundo. Sus palabras dejaron al público dividido. ¿Era una forma elegante de ocultar que no fue invitado? ¿O simplemente un gesto de respeto hacia su pasado con Hande? Por otro lado, amigos cercanos de Hande dieron a conocer que ella había decidido no incluir a Kerem en la lista. Uno de ellos comentó: Hande está en una nueva etapa, quiere mirar hacia adelante y construir su vida sin ataduras al pasado. En la propia ceremonia, se escucharon comentarios sobre la tensión en el ambiente cuando se habló de viejas relaciones, pero Hande se mostró radiante en todo momento, evitando cualquier tema incómodo. Sin embargo, las especulaciones no se detienen. Algunos periodistas aseguran que Kerem recibió una invitación, pero que él mismo decidió no asistir para evitar titulares y polémicas innecesarias. Un conocido columnista de espectáculos escribió: Kerem sabe cómo funcionan estos eventos, y si se presentaba, todos hablarían más de él que del compromiso en sí. Fue una decisión sabia mantenerse al margen. En un video filtrado desde la ceremonia, Hande se mostró feliz y emocionada, diciendo: hoy comienza un nuevo capítulo en mi vida, estoy agradecida por todo lo que he vivido y por las personas que tengo ahora a mi lado. Esta declaración fue interpretada como una señal clara de que ha dejado atrás su historia con Kerem, aunque lo haya hecho con respeto. La situación se volvió aún más intrigante cuando algunos fanáticos comenzaron a compartir capturas de pantalla de supuestas conversaciones en grupos privados de WhatsApp y Telegram donde se aseguraba que Kerem había recibido una invitación formal. Sin embargo, ninguno de esos mensajes pudo ser confirmado. La falta de pruebas sólidas solo alimentó la teoría de que todo formaba parte de un rumor cuidadosamente elaborado por los medios para mantener viva la atención sobre la expareja más comentada de Turquía. Lo cierto es que, tanto Kerem como Hande siguen siendo protagonistas inevitables en el imaginario del público. Su historia de amor, que nació durante la grabación de una serie televisiva y que conquistó corazones dentro y fuera de Turquía, aún despierta nostalgia. Muchos seguidores no dejan de soñar con una reconciliación, aunque las señales apunten a que cada uno ha tomado caminos distintos. En paralelo, los periodistas especializados en entretenimiento destacan la madurez con la que ambos manejan la situación. Kerem, siempre carismático frente a las cámaras, evita declaraciones polémicas y se limita a enviar buenos deseos. Hande, por su parte, se muestra enfocada en su nueva vida, rodeada de amigos, familiares y proyectos profesionales que marcan su crecimiento personal. Durante el compromiso, se habló también del futuro laboral de la actriz. Fuentes cercanas revelaron que, además de su vida sentimental,
Ande atraviesa un gran momento profesional, con contratos publicitarios y propuestas para nuevas producciones internacionales. Todo esto refuerza la idea de que su decisión de no invitar a Kerem, si es que así fue, responde a un deseo consciente de construir una imagen renovada, lejos de las comparaciones con su pasado. Por otro lado, la figura de Kerem no deja de estar en el centro del debate. Algunos medios especulan que el actor podría estar iniciando una nueva relación, lo cual justificaría su aparente indiferencia hacia el compromiso de Hande. Sin embargo, al ser cuestionado al respecto, Kerem se mostró reservado: no todo en mi vida privada tiene que ser público. Estoy bien, trabajando mucho y rodeado de gente que me quiere. Las redes sociales, como siempre, han jugado un papel clave en mantener la conversación activa. En Twitter, los hashtags relacionados con la pareja alcanzaron tendencias durante más de 24 horas, y en Instagram circularon ediciones de fotos antiguas con mensajes nostálgicos como Kerem y Hande. La pareja que nunca olvidaremos, o el amor verdadero no se apaga, solo se transforma. Otros usuarios, en cambio, apoyaron la decisión de Hande de mirar hacia adelante, compartiendo frases como cerrar ciclos es crecer o ella merece ser feliz sin sombras del pasado. La polémica también despertó un debate cultural más amplio. Algunos críticos señalaron que, en la sociedad turca, invitar a un ex a un compromiso o boda sigue siendo un tema delicado, con opiniones divididas sobre si representa madurez o una falta de respeto hacia la nueva pareja. Este análisis sociológico fue retomado por programas de televisión y columnas de opinión, donde especialistas discutieron las diferencias generacionales en torno a este tipo de decisiones. Mientras tanto, el futuro profesional de Kerem sigue brillando. Recientemente fue confirmado como protagonista de una nueva producción internacional, lo que demuestra que su popularidad no ha disminuido. Varios de sus fanáticos interpretaron su ausencia en el compromiso como una señal de que el actor está priorizando su carrera sobre cualquier situación personal. En resumen, lo que comenzó como un simple rumor sobre una lista de invitados terminó convirtiéndose en un fenómeno mediático que reavivó la curiosidad por una historia de amor ya terminada. Kerem Bürsin y Hande Erçel, aunque separados, siguen compartiendo un destino común: el interés imparable del público y de la prensa. Tal vez nunca sepamos con certeza si él fue invitado o no, pero lo que sí está claro es que ambos continúan escribiendo capítulos individuales llenos de éxito, carisma y atención mediática. El tiempo dirá si en algún momento sus caminos vuelven a cruzarse, pero por ahora, la noticia es que cada uno brilla con luz propia. Y para sus seguidores, esa es la verdadera razón por la que Kerem y Hande siguen siendo, juntos o separados, un fenómeno cultural imposible de ignorar. Queridas seguidoras, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que Kerem fue realmente excluido de la celebración o que él mismo eligió no asistir? Déjenmelo en los comentarios, quiero leer sus teorías. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas noticias del espectáculo. Y recuerden, su opinión es la chispa que mantiene vivo este espacio. Hasta el próximo video.